Hola a todos. En este vídeo lo que vamos a hacer es resolver un problema de estequiometría donde uno o dos de los reactivos o los productos vienen en estado líquido y son disoluciones acuosas con una determinada concentración. Nosotros ya sabemos cómo se expresa una concentración, tanto en tanto por ciento en masa como en volumen como en la densidad del soluto, expresado como gramos de soluto partido litro de disolución. Pero a partir de ahora entra en escena una nueva forma de expresar dicha concentración y esa es la molaridad. Tenemos que aprender a familiarizarnos con ella. Así que vamos a hacer un breve repaso de cómo se expresan esas concentraciones de disolución en una primera diapositiva. Luego haremos un ejercicio de cálculo de concentraciones de todas y cada una de las maneras que conocemos y luego pasaremos a resolver un problema de estequiometría con uno de esos reactivos normalmente que vendrá dado en estado líquido con una determinada concentración molar. Para hacer esto vamos a utilizar dos aplicaciones online que son buenísimas de la Universidad de Colorado. Una que se llama Concentración y otra que se llama Molaridad. Las dos están programadas en HTML5 y se pueden utilizar desde cualquier dispositivo móvil. Vale, pues vamos allá, prestad atención. Lo primero que tenemos que hacer para entender esto de la concentración es entender qué significa. Y para eso tenemos este enunciado de aquí arriba, ¿vale? Vamos a decir que la concentración de una disolución la podremos conocer cuando conozcamos exactamente qué cantidad de soluto existe y qué cantidad de disolvente existe en esa disolución. Las tres formas más comunes de expresar dicha concentración son el porcentaje en masa, que lo que nos indica son cuántos gramos de soluto hay en cada 100 gramos de disolución y se calcula como un tanto por ciento. La parte, que es el soluto, partido toda la disolución y ambas cantidades expresadas en gramos, multiplicada por 100. Eso nos dará un tanto por ciento. Otra forma muy común de expresar la concentración es en gramos de soluto por litro de disolución. Y su cálculo tiene la misma expresión que una densidad, pero es una densidad de soluto, no densidad de disolución, ¿de acuerdo? La densidad de la disolución es la masa total de la disolución partido el volumen de la disolución, y esto no es una concentración, es una propiedad de la disolución. Para que sea concentración necesitamos tener el dato de la cantidad de soluto, no de disolución, ¿de acuerdo? Por eso se expresa como gramos de soluto partido litros de disolución. Es bastante común encontrarlo en los medicamentos que son líquidos y que tomáis, por ejemplo, para el dolor o la inflamación, como el ibuprofeno y el Dalsy. Por último, y la protagonista de nuestro vídeo de hoy, es la molaridad. La molaridad es una nueva forma de calcular la concentración y viene expresada en cuántos moles hay contenidos en un litro de disolución. Las tres formas de expresar la concentración están relacionadas y lo que nos viene a decir la frase de abajo es que una vez conocemos la densidad de soluto, esta segunda forma, si dividimos los gramos de soluto entre la masa molar del soluto, pues tendremos moles y moles partido por litro es la molaridad. Dicho de otra manera, conocida la segunda, si dividimos este dato entre la masa molar del soluto, obtendremos la tercera. Vamos a ver cómo se trabaja con todo esto utilizando primero las aplicaciones de la Universidad de Colorado y luego resolviendo un problema en el que calcularemos la concentración de una disolución por las tres vías. Vamos allá. Con esta aplicación de PHET de la Universidad de Colorado que se llama molaridad, podemos construir disoluciones con una determinada concentración molar. Esa concentración molar va a venir expresada por este indicador, esta flecha. En este caso tenemos por defecto una concentración de 1 molar de esta disolución cuyo soluto es indeterminado y aquí tenemos el control de la cantidad de soluto y aquí el control del volumen de la disolución. Vamos a ver cómo cambia este parámetro si vamos subiendo el número de moles de soluto. Ahí lo tenemos. Además, si en vez de cambiar el número de moles cambiamos el volumen de disolución, volveremos a ver cómo aumenta o disminuye esto. Por ejemplo, si disminuyéramos la cantidad de disolvente, veríamos cómo aumenta la molaridad. Si aumentamos la cantidad de disolvente, veremos cómo disminuye la molaridad. ¿De acuerdo? Bien, siempre este número que aparece aquí es la división entre los moles de soluto y el volumen de disolución. Moles y litros. ¿De acuerdo? La misma concentración tiene esta disolución de 1 mol en 1 litro que medio mol, ahí lo tenemos, en medio litro. Si bajamos hasta medio litro,
veremos que tiene exactamente la misma cantidad. Bueno, es muy difícil ajustarlo, ¿vale? Pero también una disolución de 1 molar. Ventajas que tiene esta aplicación, pues que nos permite trabajar con una sal en concreto. Vamos a probar, por ejemplo, el sulfato de cobre. Veremos aquí que aparece el límite entre el azul y el gris, lo que se llama el límite de saturación de la sal. Esto es una sal, no es infinitamente soluble, así que eso nos dice que cuando se alcanza esta molaridad, pues empezarán a aparecer cristales de esa sal en el fondo. Y habremos alcanzado lo que se llama la saturación de la disolución, ¿vale? Fijaos que si yo subo el número de moles de soluto, tendremos que se habrá alcanzado el límite de saturación y entonces aparecerán esos cristales. Si nosotros ahora bajamos los moles de soluto o aumentamos la cantidad de disolvente, mientras estemos aquí por debajo del límite de saturación, no tendremos cristales en el fondo. ¿De acuerdo? Pues esto es, podéis utilizarla porque es muy interesante. Vamos a resolver ahora un ejercicio en el que se nos dice que se disuelven 100 gramos de sacarosa en 1 litro de agua y se forma una disolución cuya densidad es de 1,12 gramos por centímetro cúbico. Vamos a calcular el porcentaje en masa, la densidad del soluto en gramos por litro y la molaridad. Pues vamos a crear una disolución donde tengamos 1 litro de agua y a ese litro de agua le echemos pues 100 gramos de sacarosa. Para eso agitamos el azucarero hasta que tenemos nuestra disolución formada. Si hemos echado 100 gramos dentro de la disolución, vamos a ver ahora qué concentración tiene expresada de las 3 formas diferentes. Pues estos son los cálculos. El tanto por ciento en masa lo calculamos como la masa de soluto, que son los 100 gramos, entre la masa de la disolución, que es la suma del soluto y el disolvente, 1100 gramos. Multiplicado por 100 nos da un tanto por ciento de 9,09%. Gramos de soluto por cada 100 gramos de disolución. La densidad del soluto la calculamos como la masa del soluto entre el volumen de la disolución. La masa del soluto vuelven a ser los 100 gramos y el volumen de disolución lo calculamos a partir de la masa de la disolución y la densidad. Este cociente que veis aquí es el volumen de la disolución, que son los 1100 gramos entre los 1,12 gramos por centímetro cúbico. Haciendo la división nos sale una densidad de 101,8 gramos de soluto de sacarosa por cada litro de disolución. Y por último, calculamos los moles de soluto como la masa del soluto, que son los 100 gramos, entre la masa molecular o molar de la sacarosa, que es 342 gramos mol, que es dato del problema. Y eso lo hacemos dividiendo también entre la masa de la disolución y la densidad de la disolución, otra vez entre el volumen de la disolución. ¿Vale? Haciendo la operación nos sale una molaridad de 0,295, es decir, que 1 litro de esa disolución contiene 0,295 moles. Podéis comprobar cómo si cogemos este número, la densidad del soluto, y lo dividimos entre 342, acabamos obteniendo directamente la molaridad. Por eso están directamente relacionadas. El problema que vamos a resolver ahora es un problema donde uno de los reactivos es sólido, como el aluminio, y el otro es una disolución acuosa, que en este caso tiene una concentración 0,6 molar. Se trata de una reacción en la que el ácido ataca un metal para dar la sal del metal, sulfato de aluminio, y se desprende hidrógeno. Podemos escribir la ecuación de la siguiente manera. Una vez escrita y ajustada correctamente la reacción, la vamos a interpretar macroscópicamente diciendo que 2 moles de metal aluminio en polvo se combinan con 3 moles de ácido sulfúrico para dar 1 mol de sulfato de aluminio y 3 moles de hidrógeno gaseoso. Los datos los escribimos aquí debajo. Disponemos de 6 gramos de aluminio en polvo y en cuanto al ácido nos dicen que tenemos un volumen de 50 mililitros y una concentración de 0,6 molar. Lo primero que vamos a hacer, esto es lo más importante, es calcular cuántos moles hay contenidos en esta cantidad de disolución. Una vez tengamos la cantidad de moles de ácido y tengamos la cantidad de moles de aluminio, en ese caso el problema pasará a ser uno de los del bloque anterior y tendremos que discutir cuál es el reactivo limitante. Vamos allá. Bueno, pues hechos los cálculos de la masa dividida por la masa atómica del aluminio, nos sale una cantidad de 0,222 moles de metal aluminio. Y por otro lado, con la ecuación de la molaridad, número de moles de soluto partido volumen de la disolución, despejamos el número de moles, que es lo que queremos calcular,
Y eso lo hallaremos multiplicando la molaridad de la disolución por el volumen, pasado a litros. 0,05 litros por 0,6 moles por litro nos sale una cantidad total de ácido de 0,03 moles. Así que ahora tenemos que ver cuál de estas dos cantidades es el reactivo limitante. Como podemos ver, la teoría nos dice que por cada 2 moles que se gastan de aluminio se consumen 3 moles de ácido, es decir, 1,5 veces más de ácido que de aluminio. Si observamos, la cantidad de aluminio que tenemos es muy superior a la cantidad de ácido. Si además, para consumir esta cantidad de aluminio necesitaríamos multiplicar por 1,5, obtendríamos una cantidad de ácido muy superior a la que tenemos. Y eso significará que el ácido es, en este caso, el reactivo limitante. Lo podemos expresar de la siguiente manera. Si 2 moles de aluminio se consumen junto a 3 moles de ácido, entonces, si consideramos que el aluminio se gasta entero, ¿cuánto ácido se necesitaría? Y la respuesta es 0,333 moles de ácido. Como podéis ver, lo que nos haría falta para consumir todo el aluminio es 10 veces superior a lo que tenemos. Y eso quiere decir que el ácido se consume antes. Por lo tanto, el ácido es el reactivo limitante. Ahora lo que tenemos que recordar es que los cálculos hay que hacerlos siempre con el reactivo limitante como dato. Es decir, para calcular todo lo que queramos sobre los productos vamos a partir del reactivo limitante, de los 0,03 moles de ácido sulfúrico. También podríamos hacerlo con la parte que se consume del reactivo sobrante, ¿vale? Pero como obtendríamos el mismo resultado y ya sabemos que este es el reactivo limitante, lo vamos a hacer con este. Así no nos equivocaremos nunca. Bien, pues el cálculo lo vamos a hacer como siempre, terminando en el número de moles que se producen de hidrógeno cuando se consumen los moles de ácido sulfúrico. El proceso ya es conocido y determinamos que si partimos de 0,03 moles de ácido sulfúrico, también obtendremos 0,03 moles de hidrógeno. Una vez que ya tenemos la cantidad de moles y hemos buscado en internet cuáles son las condiciones estándar para un gas, que nos informan que son una atmósfera y 25 grados centígrados, utilizamos la ecuación de los gases ideales para calcular el volumen del gas hidrógeno en esas condiciones. Vamos allá. Despejando entonces el volumen de gas hidrógeno y sustituyendo los valores nos sale una cantidad total desprendida de 0,73 litros, 733 mililitros en total. Por último, en el apartado C vamos a calcular los gramos que se producen de sulfato a partir de esos moles iniciales de ácido sulfúrico. Y lo hacemos, como siempre, por la regla de los 4 pasos. De acuerdo, pues partiendo de los moles iniciales de ácido sulfúrico y viendo que por cada 3 moles de ácido que desaparecen aparece un mol de sulfato, y por último, pasando los moles de sulfato a gramos multiplicando por 342, que es su masa molar, nos sale una cantidad total producida de sulfato de 3,42 gramos. Por lo tanto, para concluir, podremos decir que si mezclamos 6 gramos de aluminio sólido en polvo y 50 mililitros de disolución de ácido sulfúrico 0,6 molar, el reactivo limitante será el ácido sulfúrico, sobrará aluminio y al final podremos recoger un volumen de 0,73 litros de hidrógeno en condiciones estándar y como mucho, en el mejor de los casos, 3,42 gramos de sulfato de. Bueno chicos, pues este ha sido el ejercicio con disoluciones y concentraciones de dichas disoluciones. Espero que entendáis que es un ejercicio muy sencillo y que al final os den los reactivos en estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. Todo pasa por transformar esos datos iniciales a moles. En el caso del sólido, dividiendo entre la masa atómica o molar relativa. En el caso del líquido, calculando los moles con la ecuación de la molaridad, moles de soluto partido volumen de disolución, y en el caso de los gases, con la ecuación de los gases ideales, P por V en RT, o si las condiciones son normales, con la ecuación de Avogadro y el coeficiente de 22,4. Nos vemos en el siguiente vídeo.